Bueno, pues buenas noches oficialmente para todos. Como bien dijo el hermano Oscar, mi nombre es Adrián Castro desde la Isla del Encanto. Y hoy vamos a estar hablando del tema titulado Las obras y la salvación. Cuando miramos un poco en el aspecto histórico de dónde surge todo este lío o esta problemática referente a las obras y a la salvación, tendríamos que remontarnos a la historia en el aspecto de siglo XVI, ¿verdad? Con Martín Lutero, porque uno de los puntos principales de discordia entre Martín Lutero y la Iglesia Católica fue si la salvación se logra por medio de la fe o por medio de las obras. Y era una constante discusión que había. Y sabemos siglos después de separaciones y de discusiones sin término que la realidad es que eran más las cosas que nos unían que las cosas que nos separaban cuando se tocaba referente a este tema. Porque todo el problema estaba girando en torno al énfasis que se puso en realzar algunos de los hechos y textos fundamentales en esta doctrina, al igual que el lenguaje que se utilizó para explicarla. Eso es lo primero que tendríamos que tener en cuenta. Ahora bien, sin embargo, hoy día encontramos, lamentablemente, porque es una realidad que se da, a muchos hermanos que no son católicos, que constantemente afirman que la salvación se logra solamente por la fe, lo que nosotros conocemos como la sola fides. Y ellos, según lo que predican, dicen que las obras no cuentan para nada, argumentando con aquello que dice Pablo, que no sea mérito de hombre, sino del Señor. Entonces, por otra parte, también algunos católicos, desconociendo la doctrina de la Iglesia, arremeten con una salvación basada solo por las obras. A donde quiero ir, para que tengamos en cuenta. Lamentablemente, hay dos extremos. El extremo de los que no son católicos, que dicen que la salvación es solo por la fe, y de católicos ignorantes que lamentablemente no conocen la enseñanza de la iglesia, que se van al otro extremo, que dicen que la salvación es solo por las obras. Entonces, tanto un extremo como el otro están erróneos. Y lo vamos a decir de entrada. No hay salvación solo por la fe, no hay salvación solo por las obras. Tenemos que ver cómo es que entonces surge todo esto, porque lamentablemente esto surge de cuando se toman versículos de la palabra de Dios y se leen sin estudiar el contexto donde fueron escritos ni para quién estaban dirigidos. Hay una famosa frase que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto, y es por eso que en esta noche, y verdad, cuando se vea en la transmisión diferida, pues en el día, en la tarde, ¿verdad? A la hora que sea que la persona esté viendo esta transmisión, vamos a tratar de adentrarnos en lo que es este tema en profundidad para aclarar los detalles. Porque para comprender la palabra del Señor, no basta con tomar un texto aislado. Vamos a comenzar por ahí. Eso es lo primero. No basta con tomar un texto aislado. Y tampoco se puede tomar ese texto para dar una interpretación de él así arbitrariamente. Nosotros tenemos la responsabilidad de leer el capítulo completo. Tenemos que estudiar de qué se está hablando, a quién se está hablando y ver cuál es la enseñanza que se quiere decir. Ahí es donde entra una verdadera exégesis. Ahí es donde entra una verdadera hermenéutica, que son palabras de domingo que se utilizan al momento de profundizar en lo que son las escrituras. Por ejemplo, para poner, ¿verdad?, una idea, para que tengan una idea. Cierta vez los fariseos se acercaron a Jesús y le reprocharon por qué sus discípulos no ayunaban. Pero miren la respuesta que da Jesús. Eso está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículo 34. La respuesta que da Jesús. Ustedes no pueden obligar a los amigos del novio a que ayunen mientras el novio todavía está con ellos. Si nosotros leemos ese versículo fuera de contexto, alguien podría decir que Cristo está en contra del ayuno.
porque a él estaban reprochando de por qué ellos no ayunaban. ¿Se fijan? Analicen bien. Pero más tarde, el mismo Cristo aclara, ¿verdad?, lo siguiente en el mismo versículo y dice: días vendrán en que el esposo no esté y podrán ayunar. ¿Ven? Y es en un mismo versículo, Lucas 5:34. Pero ahí es donde entra el detalle que les estoy diciendo. Si uno solamente toma una pequeña fracción de la escritura, cualquiera puede interpretarla a su gusto. Y el pedazo que más se usa hoy día cuando tú hablas de la palabra de Dios: no juzguen. Creo que eso lo hemos escuchado a dos por chavo. No juzguen. La Biblia dice no juzguen. Sí, pero también la misma palabra de Dios nos dice que el que juzgue, juzgue con sano juicio. O sea, no es que no juzguemos, es que si vamos a juzgar, tengamos un sano juicio. No estemos utilizando, ¿verdad?, como dice el Señor, tratando de mirar la paja de los ajenos sin haber sacado la viga del nuestro, por poner otro ejemplo. Y así mismo sucede con todos los otros textos de la palabra de Dios. Tenemos que leerla dentro del contexto y la situación. Ahora bien, con este preámbulo que hemos hecho de entrada, vamos entonces a entrar en concreto, ¿verdad?, en el tema de lo que es la justificación. La justificación a través de las obras o a través de la fe. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, que a mí siempre me gusta hacer cuando voy a llevar un tema, es la aclaración de los términos. Eso es sumamente crucial cuando nosotros vamos a desarrollar un tema. Así que el primer término que vamos a estar aclarando es el término de la justificación. La justificación es el proceso por el cual el alma es regenerada por la gracia. Escuchen bien, repito, la justificación es el proceso por el cual el alma es regenerada por la gracia. Y esto no puede lograrse por medios o esfuerzos del hombre, ni por cumplimiento de la ley, como pensaban, ¿verdad?, los judíos, porque esto es un don gratuito de Dios, o sea, es un regalo, es gratis. No lo compramos nosotros, lo compró Cristo en la cruz del Calvario con su muerte y resurrección. Así que ya vemos que, nuevamente, la gracia es cuando el alma es regenerada por la gracia, o sea, un regalo que Dios nos hace. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Verdad? Porque esto nos lleva entonces a la próxima pregunta: ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia es la llamada de Dios al hombre para que se salve. Es la amistad de Dios que genera salvación y es un don concedido más que merecido. ¿Escucharon bien? Es un don concedido más que merecido. ¿Está bien? O sea, por la redención de Cristo, o sea, por la redención, Cristo mereció para nosotros la gracia santificante, que significa la salvación realizada por Cristo sin merecimiento por parte del hombre. Estamos, o sea, Cristo, escucha bien, Cristo nos ha justificado y nos regala su gracia santificante, para que lo tengamos claro. Y si nosotros vamos y miramos lo que nos enseña, ¿verdad?, aquí está el catecismo de la Iglesia Católica. Si nosotros buscamos, y se lo dejo de asignación a todo el que esté viendo esta transmisión, podemos profundizar a partir de los numerales 1987 y hasta el 1995, donde se toca todo esto de la justificación, de la gracia, del mérito y todas estas cosas. Pero vamos a enfocarnos en este numeral 1987. Y dice lo siguiente, escuchen bien: la justificación es la acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de los hombres. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. Repito esa última oración.
Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. ¿Escuchamos bien? Como estamos viendo y como estamos escuchando, la iglesia proclama que nuestra justificación viene de Dios y que es un don gratuito que no se compra ni se gana, sino que es pura gracia. Estas cosas las tenemos que tener claras para no caer en el otro extremo, como dije primero. Incluso en el mismo Concilio de Trento, que se realizó para el año 1534, siempre es bueno anotar esta información para luego abundar en nuestros hogares. En la sección de los cánones sobre la justificación dice lo siguiente, escuchen bien. Si alguno dijere que el hombre puede justificarse delante de Dios por las obras que se realizan, por las fuerzas de su humana naturaleza o por la doctrina de la ley, sin la gracia divina por Cristo Jesús, sea anatema, que significa maldito. Y eso está en el canon número 1. O sea, sin la gracia divina, nosotros no podemos obtener nada. Entonces, estamos viendo todos estos puntos que es importante aclararlos para no caer en el extremo de solo fe, pero tampoco en el de solo obras. Porque entonces, cuando vamos aclarando esto, entonces aquí es donde entra la pregunta crucial para poder aclarar en este tema. Entonces, ¿de dónde viene la división? Porque la iglesia es clara en esto que está enseñando. ¿De dónde viene la división? Respuesta sencilla, del demonio, que el Señor lo reprenda. A empezar, porque él es el que le gusta la división. Pero segundo, que es lo que se da en el aspecto humano, es la falta de diálogo. Falta de diálogo para poder entender el punto de la iglesia. Vamos a hacer una separación de dos conceptos. Muy bien. Redención y salvación. Habíamos explicado primero, pero vamos a separar un poquito, ¿verdad?, el significado para mejor comprensión. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la redención es el proceso por el cual Jesús nos compra a precio de sangre de las garras del diablo, que el Señor los reprenda, y nos trae a la vida trinitaria de Dios. Esa es la redención, ¿verdad? El proceso por el cual Jesús nos compra a precio de sangre y nos libera del maligno y nos trae a la vida ¿verdad?, la vida trinitaria. Ahora bien, la salvación es el proceso por el cual yo me hago parte o me apropio de esa redención. Ahí es donde está el detalle. Es como si yo tuviera aquí un regalo. Tómate, tengo un regalo. ¿Lo quieres? Pues sí, lo quieres. Pues ven y cógelo. Ven, agarra el regalo, es tuyo. Dios me está dando me está regalando la redención. Está de mí. Ir por ella. Así que ahí es donde entra el ejemplo. Vuelvo y repito. Cuando comparamos y distinguimos redención de salvación y vemos que la redención es el proceso por el cual Jesús nos compró a precio de sangre, liberándonos de las garras del maligno para traernos a la vida de Dios, pues entonces en ese proceso en el cual yo me hago parte o me apropio de esa redención, ahí es donde entra la salvación. Y creo que si prestamos atención entonces a esa distinción, podemos entender entonces que la redención es pura misericordia de Dios. No hay hombre, por santo y justo que sea, que pueda por sus méritos u obras redimirse. Esta redención solo pudo ser hecha y merecida por el mismo Dios. Estas cosas hay que dejarlas claras, porque ya tenemos que dejarnos de estar cayendo en los bandos extremos, en el de que si solo una cosa o solo a la otra. Si tú estás mirando bien aquí, una cosa va de la mano de la otra. La fe y la obra son complementarias. La redención es un acto gratuito de Dios al hombre y solo Él la pudo efectuar, punto. Pero, por otra parte, la salvación, que es el proceso por el cual yo acojo esta redención, comienza en la fe. Es una realidad. Ok, comienza en la fe. Prosigue con mi conversión personal. Escucha bien, comienza en la fe, sí, pero prosigue con mi proceso, con mi conversión personal, y florece en el ejercicio de las buenas obras que brotan de esta y que son testimonio de mi vivir en Cristo. ¿Escucharon bien? Escuchen bien de nuevo. La salvación es el proceso por el cual yo acojo la redención. Comienza con la fe, número 1, comienza con la fe. Prosigue con mi conversión personal, número 2. Y número 3, y último, y no menos importante,
florece en el ejercicio de las obras buenas que brotan de esta y que son testimonio de mi vivir en Cristo. Estamos viendo entonces aquí, y repito, que la fe y las obras son complementarias, no son excluyentes una de otra. Entonces, estas obras, que por eso es que el tema se abre a las obras y la salvación, ¿verdad? Estas obras son ayuda en el incremento del favor de Dios en mi vida. Ese favor de Dios en mi vida, al serle yo agradable, y aumenta mi caudal de salvación ante el Altísimo. Sería muy injusto si nos ponemos a pensar, porque Dios no lo es, que las obras malas me destituyeran de la salvación y las buenas no ayudaran. Esa no es la lógica de Dios. Si nos ponemos a ver, porque entonces, ¿qué cabeza cabe que Dios diga, las obras malas te excluyen de la salvación, pero las buenas no ayudan? Como que es un poco contradictorio si profundizamos en esto. Y entonces, ¿qué sucede? Nuestros hermanos de otras congregaciones, de otras iglesias, de como se quiera llamar, que aún persisten en el aspecto de las controversias doctrinales, nos van a seguir bombardeando día y noche continuamente con el versículo de San Pablo donde dice, las obras no sirven. Ahora bien, como yo dije primero, no nos limitemos a un pedacito del versículo. Vamos a explicar esto, lo vamos a explicar en contexto. ¿Está bien? Porque cuando San Pablo habla de que las obras no sirven para nada, se está refiriendo, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 3, versículos 27 al 28, y lo pueden buscar, vuelvo y repito, Romanos 3, del 27 al 28, a las obras de la ley judía. Pablo, cuando habla que las obras no sirven, se está refiriendo a las obras de la ley judía. ¿No me creen? Vayan a Romanos 3, 27 al 28, para que se den cuenta y lo corroboren por ustedes mismos. Porque los judíos pensaban que ellos eran agradables a Dios y obtenían su favor por las cosas que hacían y que les indicaba la ley, tal como los baños rituales, el lavado de objetos, etc. Y San Pablo le dice a los fieles que muestra, ¿verdad?, que nuestra salvación no viene de eso, que no viene de eso que hacemos, sino de lo que creemos. Pues esta ya se logró en Cristo, la salvación ya se logró en Cristo. Entonces, además, esta forma de pensar, lamentablemente, era lo que llevaba al fariseísmo a pensar en lo bueno que yo soy. Es que yo soy tan bueno. ¿Se recuerdan el relato cuando Cristo decía del publicano y el fariseo? Que estaban en el templo, ay Señor, gracias que yo no soy como este, que yo diezmo, que si yo hago esto, que si yo hago lo otro. Y el que hacía el publicano ni se atrevía a mirar, se daba puño en el pecho y decía, ¿verdad? Señor, no soy digno. Y seguía reconociendo que él era un pecador y Cristo dejó claramente quién era el que salía justificado. Y ese era el problema, que los fariseos se creían que eran los más buenos por las cosas que hacían. ¿Y saben qué? Que esa actitud hoy día es un peligro espiritual que se puede dar dentro del cristianismo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. No nos dejemos confundir. Lo repito, no nos dejemos confundir. San Pablo, el apóstol que escribió 1 Corintios 13, el hermoso himno a la caridad, no puede menospreciar las obras que nacen de la conversión. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Aunque tenga fe como para mover montañas, si me falta la caridad, no soy nada. Repito, aunque tenga fe como para mover montañas, si me falta la caridad, no soy nada. Madre Teresa de Calcuta, esa santa, decía que la caridad no era otra cosa que el amor en acción. Así que vemos que no podemos decir, no, que yo ya tengo fe, ya yo soy salvo. Porque si no, aunque yo tenga fe como para mover una montaña, si me falta la caridad, no soy nada. Así que el gran peligro de nuestros hermanos de otras denominaciones, de otras iglesias, de otras confesiones de fe, es que miran a Pablo desligado de Cristo. O miran a Cristo a través de San Pablo, y eso es un gran error. Tenemos que mirar a Pablo a través de la doctrina de Cristo.
Y así es que se puede entender en su correcto sentido lo que dice el apóstol. Ahora bien, ojo, la iglesia ha proclamado por siglos que la salvación es don de Cristo y se obtiene por fe. ¿Ok? La iglesia siempre lo ha dejado claro, que la salvación es don de Cristo y se obtiene por fe. Pero, escúcheme, aquí es que viene el gran pero, que es el que le duele a muchos. Pero que una vez justificada el alma, el hombre puede acrecentar la santidad por las obras o perderla por la falta de las mismas. Y eso es sencillo. Vamos a leer lo que nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 4. Escuchen bien. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Escucharon bien? Gálatas 5:4. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, ojo con esto, porque el hombre puede perder la gracia si se rige solo por la ley. Pero, siempre el pero está, ¿por qué será? Pero también puede perder su salvación si esta fe no va acompañada de buenas obras. No, si no, ¿cómo puede ser posible? Porque siempre está el que dice que no. No. Y van a sacar una retraída de texto fuera de contexto para inventar un pretexto. Pero veamos lo que nos dice Mateo 25. Y aquí yo voy a estar leyendo al dedillo del 31 al 45. Escuchen bien. No un versículo, no un pedacito, del 31 al 45, un contexto completo para que entiendan lo que estoy diciendo. Dice el Señor en Mateo 25, del 31 al 45, y leo tal cual. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que cuando lo hiciste con uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: en verdad os digo, cuando no lo hiciste a uno de estos pequeños, dejaron de hacérmelo a mí. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este capítulo vemos que el Señor habló claro respecto al fin y al juicio de cómo el hombre será juzgado por sus obras, las cuales, como dice el apóstol Santiago, son el índice de su fe, pues una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, es curioso este evangelio, porque Jesús reconoce a sus herederos no por lo que sintieron o dijeron,
sino por lo que hicieron. Entonces, cuando das frutos de buenas obras, te asemejas a Dios y éste te reconoce a ti y ve el fruto de su redención actuando en tu vida. En este evangelio, incluso hay hombres que son llamados al reino sin saber que las obras que hacían eran para el mismo Señor. Misterio de la redención y de la gracia. Vamos a ver otro texto bíblico que nos puede dar luz referente a este tema. El mismo está tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Vamos a estar proclamando del 34 al 37. Vuelvo y repito, que yo no estoy sacando un versículo, un pedacito. Estamos el contexto completo. Marcos 8, del 34 al 37. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque cualquiera quien quiera salvar su vida la perderá, y quien pierda su vida por mi causa la hallará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su propia alma? ¿Qué podrá dar en rescate de sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente vemos que dice que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. No a lo que sienta, no a lo que crea, no como que es conforme a sus obras. Jesús afirma que va a pagar a cada cual según sus obras y punto. Y es que es sencillo explicarlo, mi gente. Desde el momento que el hombre acepta a Jesús como Salvador por la fe, ¿verdad? Está la de la salvación, pero ha sido, ¿verdad? Ha sido una decisión del hombre aceptarla. ¿Se están fijando? La salvación estaba ahí. Siempre ha estado ahí desde que Cristo murió y resucitó. Siempre ha estado ahí, porque se mereció por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero la aceptación de esta es un movimiento libre de la voluntad del hombre. O sea, es una obra. Y si el hombre puede perder la salvación por el pecado, que es obra del hombre, también puede acrecentar esta por obras buenas. No para que se gloríe, como dice San Pablo. No es para que el hombre se gloríe, sino para que esta fe fructifique. Pues dice el mismo Cristo, por sus frutos o por sus obras los conoceréis. Entonces, está más que claro. Incluso, miren, vamos a ver qué dice Mateo capítulo 19, versículo 16. Escuchen lo siguiente. Un joven se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven le dijo: ¿cuáles? Jesús respondió: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué más falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que un rico difícilmente entrará al reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El joven rico era un hombre de fe que vivía de acuerdo a la ley de Dios, pero, y vuelvo de nuevo con el famoso pero le faltaba una obra. ¿Y la obra cuál era? Darlo todo a los pobres. Y Jesús le dice que si hace esto tendrá un tesoro en el cielo. Ojo, ojo bien, y he oído también. No en la tierra, porque luego Jesús dice que es difícil para un rico entrar al cielo, o sea, salvarse. Porque casi siempre va acompañado de la avaricia. Lamentablemente es una realidad que se da. Así que vamos a pasar a otro pasaje donde el apóstol San Pablo dice lo siguiente.
Y es una referencia importante a las obras, a la importancia de las obras. Y el mismo está en Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 6. Repito para que lo apunten. Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 6. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio. Cuando Dios se presente como justo juez, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Y ahora miren esto. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 8 al 9. Y aquí vemos cómo Zaqueo, al convertirse, entregó la mitad de sus bienes a los pobres. Y Jesús exclamó lo siguiente: hoy ha entrado la salvación a esta casa. O sea, Zaqueo fue salvo porque su fe la demostró con obras. ¿Ven a lo que me refiero? Miren, y esto no lo digo yo, esto es la palabra de Dios. Zaqueo, puesto de pies, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, pues también este hombre es hijo de Abraham. Eso es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así que estamos viendo que la fe debe moverte a hacer obras. Como ven, y repito nuevamente, la fe y las obras van una de la otra. No son excluyentes, no es una, no es la otra, son ambas. Veamos la gran importancia que se le dan en el Apocalipsis y en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios a las obras en el momento del juicio. Escuchen bien y apunten las referencias para que ustedes profundicen también en sus hogares. La primera que les voy a dar es de Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 13. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Repito, Apocalipsis 20 del 12 al 13. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, es decir, cada uno según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 8 al 10. Escuchen y apunten. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 8 al 10. Dice la palabra de Dios: por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Pero al final, sea que nos conservemos esta casa o la perdamos, lo que nos importa es agradar al Señor. Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Según vemos, tanto en 2 de Corintios como en Apocalipsis 20, escuchen bien, tanto en 2 de Corintios como en Apocalipsis 20, el juicio de Dios va a ser sobre las obras que el hombre ha hecho. Muchos hermanos que no son católicos van a decir que Pablo en muchas ocasiones dice que la salvación viene por la fe y no por obra. Lo sabemos, lo hemos escuchado y lo seguiremos escuchando, porque es la realidad. Vamos a seguir escuchando. Pero ¿por qué ellos lo dicen? No, que la fe no es por obra, para que el hombre no se envanezca. Pues que es cierto, porque la misma palabra de Dios no puede contradecirse. Y en esto vuelvo y repito, la iglesia ha sido clara. La iglesia ha sido clara, la salvación viene de Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz y es dada al hombre por la fe aún sin merecerlo. Pero, que eso es lo que yo sé que les hierve a la gente cada vez que escuchan el pero esta fe, si es sincera, se transforma en obras, hacia los demás, es decir, se convierte en caridad, sin la cual nada es perfecto. Por eso, por estas obras, nos van a juzgar el Señor cuando venga con gloria. Pues como dice su palabra, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Así que finalmente, vamos a ver lo que dice el apóstol Santiago en su carta, ¿ok? Santiago capítulo 2, versículo 14, ¿ok? Escuchen, escriban para que profundicen en sus hogares. Santiago capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios. Hermanos, a partir del capítulo 14, hermanos, perdón, en el capítulo 2, a partir del versículo 14. Y vuelvo y digo lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Si uno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esta fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse o qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntese y aliméntense, sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, está muerta. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido? Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe acompañaba a sus obras y por las obras su fe llegó a la madurez. Esto es lo que recuerda la Escritura. Abraham creyó en Dios y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. Entiendan pues que uno llega a la verdadera rectitud a través de las obras y no solo con la fe. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Fue admitida entre los justos por sus obras, por haber dado hospedaje a los espías y porque los hizo partir por otro camino. Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para aquel que desee profundizar, como les dije, esto que acabo de proclamar está en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, a partir del versículo 14 hasta el 26. Santiago 2, 14 al 26. Y en contexto, Santiago nos aclara la función de la fe y las obras. Fe sin obra no existe, pues es fe muerta. Las obras son testimonio de la fe. Y así pues, todo árbol sin fruto será cortado y echado al fuego. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Así que queda claro que Cristo justifica y salva, pero también juzga al hombre por la fe a través de sus obras. Porque los demonios creen y tiemblan y no por esto son salvos. ¿Queda claro? Así que, en fin, hermanos, si fuésemos a resumir todo esto que hemos hablado hasta ahora, si lo fuésemos a resumir, la salvación se logra por el camino estrecho, con trabajos. No es una salvación de dietética, de esas como hoy quieren pintarlo, de hacer una oracioncita y ser salvo así porque así ya, ¿ok? El que predica una salvación fácil no ha leído el evangelio ni conoce el espíritu de este. Y es un irresponsable que lleva a sus ovejas al despeñadero, o sea, a la perdición, al precipicio. La redención es un don merecido por Dios, que nos da la posibilidad de salvarnos. Comienza en la gracia y sigue en la fe, que también es un don gratuito de Dios. Pero es el hombre quien responde a esa redención y a esa salvación por las obras de amor que nos asemeja al dulce Jesucristo. Jesús no habló de teologías en su vida mesiánica. Habló de amor incondicional y de hermosas relaciones humanas, cosas que todas nos asemejan a Él. Así que el camino de la salvación es estrecho y amplio el que conduce a la perdición. Así que recuerden que la fe sin obras es una fe muerta. No nos salvamos solo por la fe, no nos salvamos solo con las obras. La fe y las obras son complementarias. Así que nada, mis queridos hermanos, espero que la información sea de bendición para todos.
Y será entonces hasta la próxima, ¿verdad? Que Dios me los bendiga enormemente. Muchas gracias por su atención.